¿no? Han estudiado ustedes las reglas de las graves, de las llanas, de las esdrújulas, ¿no? De las sobresdrújulas también. Cada uno de ellos tiene unas reglas que nosotros o ustedes deben entender o deben conocer muy bien. ¿Listo? Pero también hay palabras que están basadas en las acentuaciones especiales. ¿Y por qué? Por diferentes motivos. Uno, por duplicación de palabras, por ejemplo, o sea, se escriben igual, pero la tildación o la acentuación especial le da otro sentido, le da otro significado a la palabra. Otro también de repente para darle énfasis o para darle cierta tonalidad a la hora de escribir o de leer. ¿Listo? Es muy fácil pues darle una tonalidad cuando uno habla, ¿no? Por ejemplo, quieres gritar, levantas la voz. Quieres preguntar, haces un tono de voz diferente a la voz que utilizas normalmente. Entonces, ¿no? Para darle cierto énfasis a tu lectura, se utiliza la acentuación especial. Muy aparte de los signos que nos puedan acompañar, ¿no? También vamos a tener en cuenta para la Real Academia considera algunos tipos de acentuaciones para que nosotros podamos hablar bien y mencionar bien las palabras que corresponden a nuestra lengua. ¿Listo? Como vamos a ver más adelante. Entonces, a todo ese conjunto de reglas especiales se le llama la acentuación especial. Entonces, vamos a empezar con un grupo que es bastante conocido y es bastante también utilizado en nuestra lengua, que es la tildación diacrítica. ¿Listo? La tildación diacrítica está dividido en dos grandes grupos, los monosílabos y también el otro grupo que son los polisílabos. ¿Listo? A continuación yo te presento un cuadrito donde te presento, te pongo los principales monosílabos que se tildan y que también cumplen una función sin tilde. ¿Listo? Pero antes que nada hay que recordar que los monosílabos normalmente no llevan tilde. ¿Por qué? Por el mismo hecho de ser monosílabos, es una sola sílaba, es una sola sílaba, tiene la acentuación pues fija en la única sílaba, por lo tanto pues no es necesario tildarlas. ¿Listo? Pero ¿qué pasa cuando se repite y estos monosílabos tienen otros significados al repetirlas? Entonces, para diferenciarlas, unas se tildan y las otras no se tildan. ¿Está bien? Ahí está el gran detalle. Entonces empezamos mencionando rápidamente los monosílabos que se tildan y te explico cuándo se tildan y cuándo no se tildan. Muy bien. Empezamos con el monosílabo él. Es un pronombre personal, por lo tanto se va a tildar cuando es un pronombre personal. Ahí te he propuesto un ejemplo. Él es un buen alumno, mientras no va a llevar tilde cuando es un artículo. ¿Listo? Igualito pasa con el monosílabo tú. Cuando es pronombre personal se tilda. Tú irás al cine con mis primos y no se tilda cuando es un adjetivo posesivo. Me gusta tu casa. ¿Ok? ¿Listo? Pasa lo mismo con mí. Se tilda cuando es un pronombre personal. Solo me hablaba a mí. Y no se tilda cuando es un adjetivo posesivo o sustantivo. Básicamente cuando se trata de la nota musical mi. ¿Listo? Y ahí te he propuesto, te pongo un ejemplo, mi auto se ha malogrado. Entonces, pues hasta ahora nos hemos dado cuenta que estos pronombres, algunos pronombres, en estos casos, él, tú, mi, se tildan, ¿ya? Y cuando no es pronombre, estos monosílabos no se tildan. ¿Listo? Hay alguna diferencia también que nosotros debemos entender. Los pronombres, los dos primeros pronombres son los famosos pronombres, forman parte de los pronombres tónicos, ¿ya? O también llamados proclíticos. ¿Por qué? Porque van adelante de la palabra. ¿Listo? Mientras que el mi y otros pronombres que vamos a estudiar también son llamados pronombres átonos, o que se utilizan después de la palabra o después a modo de un sufijo, ¿ya? También llamados pronombres enclíticos. ¿Listo? Entonces, continuamos. El monosílabo sí se tilda cuando es un pronombre personal o cuando es un adverbio de afirmación. ¿Listo? Y ahí te he puesto el ejemplo de los dos. El primero es el adverbio y el segundo es el pronombre. Sí, aprobarás tus exámenes. Estoy afirmando que vas a aprobar tus exámenes. ¿Listo? Y el segundo es, se convenció a sí mismo. He subrayado estas tres palabras, a sí mismo, porque más adelante vamos a estudiar también, las formas, cómo se explica, cómo se escriben estas palabras.
¿sí? Hay otra forma, asimismo, de dos palabras, y hay una de una sola palabra, asimismo. ¿Listo? Cada una de ellas tiene su significado propio. ¿Listo? Pues eso más adelante lo vamos a estudiar. Y el sí es, es una conjunción condicional o también sustantivo referido a una nota musical, igual que el monosílabo mi, ¿no? En este caso dice, no saldrás al recreo si no haces la tarea. O sea, es una condición. Si no haces la tarea, no saldrás al recreo. Se está condicionando tu situación de salir al recreo. ¿Listo? El siguiente monosílabo T se tilda cuando es un sustantivo. ¿Ya? El té verde es muy bueno. Básicamente cuando se trata de esta infusión, ¿no? El té verde, el té, la infusión. ¿Listo? Y no se tilda cuando se convierte en un pronombre personal. Yo te traje un rico postre. ¿Ok? Profesor, pero todos los pronombres estaban tildando. Sí, pues ese es el detalle. Acá en este caso, pues ha cambiado la figura, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿ya? ¿Listo? El siguiente monosílabo se tilda cuando se trata de los verbos ser o saber. Siempre sé tú mismo, del verbo ser. Sé que así lo harás, del verbo saber. Se tilda cuando es el verbo ser o saber. Mientras que no lleva tilde cuando se trata de un pronombre. Juan siempre se esfuerza en sus exámenes. ¿Está bien? Se esfuerza, ya está dando una señal de pronombre. ¿Listo? E igualito pasa con el de, cuando se trata de un verbo, del verbo dar, en este caso, se tilda. De más arroz con leche, por favor. ¿Listo? Y cuando es una preposición, o sea, cuando sirve de enlace nada más, no se tilda. La cartera de mi profesora es grande. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta este detalle, ¿no? Y por último, tenemos el más de adverbio de cantidad se va a tildar. Quiero más ejercicios, profesor. ¿Listo? Y cuando es una conjunción adversativa, o sea, eh, cuando cambia la situación, cuando esta palabra cambia el sentido de la oración, ya no se tilda. ¿Y cómo me doy cuenta también cuando es una conjunción o un adverbio? Cuando tú lo puedes reemplazar por la palabra pero, es una conjunción. Por ejemplo, escribe, mas no te demores. Escribe, pero no te demores. ¿Te das cuenta? Es una conjunción adversativa. Pero cuando es un adverbio, no hay forma, no se puede cambiar por la palabra pero. Quiero, pero ejercicios. No, no tiene sentido la oración. ¿Listo? Quiero más ejercicios, profesor. Entonces te das cuenta, el adverbio no se cambia, lo que se cambia o lo que se puede cambiar por la palabra pero es la conjunción adversativa. ¿Listo? Atención acá, hay monosílabos que definitivamente no llevan tilde y son fue, vio, fe, ti, fui, dio, di. ¿Está bien, profesor? Pero mi fe es más grande que el otro, tiene que llevar tilde. No, nada, ni con eso. ¿Listo? Entonces recuerda, fue, vio, fe, ti, fui, dio y di no llevan tilde. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no tienen otra palabra, otro monosílabo que se escriba igual que esta. Entonces, por lo tanto, pues no va a llevar a la confusión. ¿Listo? Muy bien, seguimos entonces acá. A continuación, la tildación diacrítica en polisílabos. ¿Listo? Este es otro grupo también de esta acentuación especial. Estos son menos palabras, ¿ya? Y básicamente son solo cuando se trata de adverbio de modo, o sea, solamente se tilda. ¿Listo? Y cuando se trata de un adjetivo, ya no se tilda. Pero, antes de que me digas algo, ¿listo? Es cierto, la Real Academia en el año 2010, ¿sí? Propuso que solo no se tilde en ningún caso, ¿ya? Entonces, pues a raíz de esa regla que propuso la Real Academia, ha habido muchas discusiones, ha habido muchas preocupaciones por esta palabra solo, y hay un grupo, y se ha dividido en dos grupos, los especialistas, y algunos dicen que sí, debería mantenerse la tilde, y otro grupo dicen que no debería mantenerse la tilde, que deberíamos guiarnos por lo que la Real Academia nos está diciendo. ¿Listo? Yo lo que estoy haciendo ahora es enseñarte cuándo se debe tildar y cuándo no se debe tildar, no tanto para que entres en la confusión, sino también para que tú también tengas la oportunidad de investigar, ¿ya? Y de llegar a una conclusión propia. Ese es un poco el objetivo el objetivo por el cual yo te estoy enseñando esto. ¿Listo? O sea, no es que esté atrasado, no es que esté
no es que sea rebelde con la Real Academia, pero también tengo que tener en cuenta de que hay dos bandos ahora que ha pasado esta situación. Entonces, yo te estoy enseñando ya lo que dicen algunos, pero también te estoy poniendo hincapié, te estoy explicando de que pasa lo contrario, ¿no? Entonces, yo te invito a que tú puedas investigar, a que tú puedas llegar a una conclusión propia y decidir, ¿no? Si lo tildas o no lo tildas. ¿Listo? Al fin y al cabo, del 2010 hasta ahora, la Real Academia está permitiendo las dos partes, ¿no? No quiere llegar tampoco, no quiere ser tampoco tan cerrada la Real Academia y decir, no, tiene que ser como yo lo digo, no. Está dando apertura que la gente puede utilizar el solo de adverbio tildado y el adjetivo sin tildar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en cierta manera hay personas que todavía no podemos diferenciar, no podemos diferenciar pues cuando se trata de un adverbio y cuando se trata de un adjetivo, cuando no se tilda. ¿Listo? Entonces eso para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Muy bien. El otro polisílabo, aún, ya, se tilda cuando se trata de un adverbio de tiempo, cuando lo puedes reemplazar por todavía, o también puede ser una comparación. ¿Listo? Cuando se trata de comparación, ¿no? Aún no, es muy temprano. Todavía no, es muy temprano. ¿Te das cuenta? Pedro es aún más alto que José. ¿Listo? Entonces ahí hay que tener en cuenta que lleva tilde cuando es un adverbio de tiempo o comparación. Y no lleva tilde cuando el adverbio tiene diferentes valores, incluso, aunque, también. ¿Listo? Atención acá. Aún así te recuerdo, incluso así te recuerdo, también así te recuerdo, aunque así te recuerdo. Las tres palabras con diferentes valores encajan en esta oración, tienen coherencia con la oración, por lo tanto, pues se puede considerar que es un adverbio con diferentes valores. Muy bien. Las siguientes palabras, ese, aquel, se tildan cuando son pronombres y no se tildan cuando son adjetivos demostrativos, ¿ya? O sea, en realidad es un solo paquete, ¿no? Recuerda que son adjetivos posesivos de distancia, de cercanía, de distancia media y de distancia lejana. Entonces, por lo tanto, no se tildan cuando hacen función de este adjetivo. Y cuando hacen función de pronombre, ya sí se tildan. Ahora, ¿cómo te das cuenta cuando es un adjetivo y cuando es un pronombre? Y eso también va para los otros pronombres que hemos estudiado en los pronombres, en los monosílabos, perdón. Es que cuando es un pronombre va a estar la palabra acompañada de un verbo. ¿Listo? Este es el mío. Ese vino ayer. Aquel renunció ayer. ¿Te das cuenta? O sea, está la palabra y a continuación viene un verbo. ¿Listo? Pero cuando es un adjetivo, ya, igualito pasa con los monosílabos, el adjetivo siempre va a estar acompañado de un sustantivo, ya, o de otra palabra. ¿Listo? Que no sea verbo. Por ejemplo, este carro es mío. Ese joven vino ayer. Aquel señor renunció ayer. ¿Te das cuenta? Entonces, simplemente le estoy aumentando un sustantivo y cambia la situación. O sea, lo que era un pronombre se convierte en un adjetivo demostrativo. ¿Listo? Nota, esto, eso, aquello, estas tres palabras también nunca llevan tilde. Hay que tener en cuenta esto también. ¿Listo? Muy bien. La siguiente regla especial es la tildación disolvente. Y básicamente es la unión. Esta tildación disolvente se aplica cuando se estudia la concurrencia vocálica. Básicamente en el estudio de los hiatos. ¿Listo? Y si tú te has dado cuenta, eh, eh, te vas a dar cuenta que cuando es una tildación disolvente, en el hiato te vas a dar cuenta que hay hiatos simples y hay hiatos disolventes. ¿Cuándo pasa esto? Cuando tú te vas a encontrar con la unión de una vocal cerrada tónica más una vocal abierta átona. O también puede ser al revés, ¿no? La vocal abierta átona va adelante y la vocal cerrada tónica va después. Entonces, cuando encuentres esta unión, ¿listo? Te vas a dar cuenta que es una tildación, se tiene que usar una tildación disolvente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para no mal utilizar los diptongos que se puedan formar. ¿Listo? Es básicamente para darle entonación, para que nuestra lengua se pueda pronunciar mejor. Y te pongo algunos ejemplos. Si yo no tuviese tilde, por ejemplo, en la palabra lejía, sonaría legia. Se formaría el diptongo normal y nuestra palabra, nuestra pronunciación sonaría horrible. ¿Listo? Por eso la Real Academia propone
de que como la sílaba cerrada es tónica, entonces se tilde, ¿para qué? Para hacer la disolución del diptongo y esto se pueda convertir en un hiato. ¿Está bien? Entonces, si tú te das cuenta, analizas con las reglas normales, te vas a dar cuenta que esta palabra, que esta palabra, que esta palabra, que esta palabra no es grave, o perdón, es grave, por lo tanto no debe tildarse, que no se debe tildar. ¿Listo? Entonces, igualito también con dúo, ¿sí? Si no tuviese tilde, sonaría de otra manera, ¿no? Entonces, igualito, se tilda para romper el diptongo y se convierta en un hiato, ¿sí? Igualito te pongo otros ejemplos, ataúd, ¿listo? Raíz también, ¿listo? Como ejemplos para que puedas ver que la tildación disolvente se realiza básicamente para formar un hiato, ¿listo? La tildación enfática básicamente es para el uso de pronombres interrogativos y exclamativos, o sea, ¿cuándo se tilda? Cuando hay énfasis, cuando quieres hacer una pregunta o cuando quieres hacer una exclamación. ¿Y cuando no se tilda? Cuando quieras hacer una respuesta o cuando quieras moderar simplemente tu lenguaje. Por ejemplo, te hago la pregunta, ¿qué quieres hacer? El qué lo estoy tildando porque estoy haciendo énfasis en la pregunta. ¿Listo? ¿Cuándo no lo tildo? Cuando hago la respuesta. Lo que tú quieras. ¿Está bien? Igualito con los otros ejemplos, dice, ¿quién lo hace mejor? ¿Listo? ¿Quién? Estoy tildándolo porque estoy dándole énfasis de pregunta. ¿Listo? Ingresó quien tenía los premios. Ingresó quien tenía los premios. Ese quién no lo tildo porque estoy haciendo una afirmación nada más. ¿Cuánto te extraño? Estoy dándole énfasis con mi voz, pero en mi escritura tendría que utilizar los signos de admiración y a la vez tildar para darle cierto énfasis. ¿Listo? Cuando hay una afirmación o simplemente un comentario, se fue en cuanto pudo. ¿Te das cuenta? Cuando simplemente es el énfasis que nosotros podamos utilizar. ¿Listo? ¿Dónde te espero? ¿Dónde? Donde nos vimos antes de la cuarentena. ¿Listo? ¿Dónde te espero? ¿Dónde? La pregunta o se tilda, perdón, porque estoy haciendo un énfasis. Y en la respuesta, ¿dónde? Estoy afirmando, ¿listo? No se tilda. Igualito, ¿cómo sucedió todo? Tal como lo planeamos, dice, ¿no? O sea, cómo, el énfasis, y la afirmación, cómo, entonces no lleva tilde. ¿Listo? Y creo que esta es la más sencilla. Y por último, la tildación diatónica. Recuerda que hay algunas palabras, ya, hay algunas palabras que al formarse, al juntarse de manera excepcional, ya van a tener doble acentuación. Básicamente son los adverbios que terminan en mente. ¿Ya? ¿Listo? Este prefijo mente ya viene con una acentuación especial, ¿no? Mente. Por lo tanto, si yo junto la palabra o el sufijo mente con una palabra a la que yo quiero darle, hacerlo adverbio, ¿está bien? Se va a formar una palabra ditónica o diatónica, también le conocen. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hábilmente. ¿Te das cuenta? Hay dos acentuaciones, hay dos fuerzas de voz en la palabra. Igualito, felizmente, felizmente. Hay una doble acentuación, en la palabra. ¿Listo? Rápidamente, rápidamente. ¿Está bien? Entonces hay una doble acentuación. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente vamos a tildar en las dos partes de esta palabra. ¿Listo? Sino que nosotros vamos a tener en cuenta simplemente que este tipo de palabras tienen una doble acentuación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya el sufijo mente viene con su acentuación especial o viene con su acentuación natural. ¿Listo? Y al juntarse con otra palabra que normalmente también tiene su acentuación, va a mantener la acentuación de los dos. ¿Listo? Muy bien, entonces hasta acá lo que ha sido la explicación o el refuerzo también de lo que son la acentuación especial. Hoy día en la mañana temprano